Listo, loco. No he escuchado nada, ¿no? A ver, buenas noches, nuevamente con todos. Disculpen, parece que no me pudieron escuchar, es que voy a retomar nuevamente la temática para la noche del día de hoy que hemos preparado. Bien, el tema que habíamos preparado y como el objetivo principal era realizar una revisión de la información vigente sobre la depresión postparto, con mayor énfasis en los factores causales y los desafíos en el diagnóstico y su adecuado abordaje. Obviamente, esto un enfoque desde la parte psicológica. Bien, empezando por lo que es la depresión postparto. La depresión postparto está catalogado dentro del DSM-4, el CI-10, como un trastorno del estado de ánimo que puede afectar a las mujeres después de dar a luz. Aquí es importante considerar que las madres que padecen depresión postparto tienen sentimientos de extrema tristeza, el ánimo totalmente decaído, presentan estados de ansiedad, pueden tener alteraciones, por ejemplo, en la alimentación, tienen alteraciones del sueño, cansancio crónico, pierden el deseo por hacer las actividades cotidianas que habitualmente lo hacían mientras no sufrían de este problema de salud mental. También es importante señalar que las mujeres pierden el cuidado de sí y de las otras personas, en este sentido, refiriéndonos al cuidado de los niños. Bien, en cuanto a la depresión, yo les había manifestado el día de ayer que hay una forma de depresión que se denomina depresión esencial y que esta depresión esencial se instaura dentro del vientre materno o en los 3 primeros meses luego que nace el niño. Este diagnóstico de depresión esencial no consta en los manuales del DSM-4 o el CI-10, pero sí es un criterio nuevo que se trabaja en la medicina psicosomática, sobre todo es planteada por la escuela psicoanalítica francesa de Pierre Martí. Y yo les había explicado que como activadores de esta depresión esencial es el hecho, por ejemplo, de que la madre no acepte al niño dentro del vientre materno. Y esta depresión no necesita para aparecer cuando uno es adolescente o cuando las mujeres son adultas, no necesita de un factor desencadenante emocional o de un estrés que active la depresión o de una alteración bioquímica a nivel del organismo. Aparece sin ninguna razón, aparece como se dice vulgarmente de la noche a la mañana y no se puede dar con el origen de esta depresión. En psicología profunda, al analizar la historia de vida, se puede ver en personas que sufren esta depresión esencial cuando se instauran en trastornos afectivos que ha sufrido la madre dentro del embarazo. Como ya lo dije hace un momento, por ejemplo, la falta de aceptación de amor incondicional hacia el niño en el vientre materno, lo cual le da la condición de seguridad básica, existencial y esencial para la vida. Podría haber en casos, por ejemplo, de adolescentes que comúnmente se les ha llamado emo, que sufren problemas de depresión y que se hacen cutting, por ejemplo, en los brazos, en las piernas. Estas personas que sufren cutting tienen una depresión esencial que está instaurada dentro del vientre materno o en los 3 primeros meses después del nacimiento. ¿Por qué es importante también ver esto de los 3 primeros meses después del nacimiento, ya hasta el 3er año de edad? Recuerden que el día de ayer hablamos del apego, que es ese vínculo afectivo muy estrecho que se produce entre la madre y el niño o el cuidador y el niño. Cuando la madre da afecto, el niño puede exteriorizar afecto. Es la famosa ley de causa y efecto. Es decir, todo lo que los padres hacemos va a tener un efecto a posterior en la vida de los niños. Y otro elemento importantísimo que tenemos que ver aquí en la depresión
es diferenciar los tipos de depresión, porque cuando una madre sufre de depresión, a lo mejor se puede diagnosticar solo el episodio depresivo en ese momento, y si revisamos la historia de vida, es posible que tenga una alteración del humor, que tenga estado de ánimo variable, que le sea ciclotímico, y en algún momento de su historia de vida tuvo un estado de euforia. Por lo tanto, estamos tratándonos ya o enfrentándonos a un caso de bipolaridad. Por lo tanto, siempre hay que indagar en la historia de vida estos cambios del estado de ánimo de la persona para poder detectar el nivel de depresión, si es unipolar o bipolar, y también el diagnóstico adecuado y el tratamiento adecuado para este tipo de casos. Bien, el otro ítem sería qué causa la depresión postparto. Como acabamos de ver acá en la lámina, dice, no tiene una sola causa, sino que es consecuencia de una combinación de factores físicos y emocionales. La depresión postparto, por lo tanto, no ocurre por algo que una madre hace o por lo que una madre deja de hacer. Después de dar a luz, los niveles de hormonas, estrógenos y progesterona en las mujeres bajan rápidamente. Esto genera alteraciones químicas en el cerebro que pueden provocar cambios en el estado de ánimo. Es decir, aquí tendríamos una causalidad endógena, ¿no? Así una alteración de los niveles hormonales. Además, muchas mujeres no pueden descansar tanto como deberían para poder recuperarse totalmente del parto. La falta constante de sueño puede generar incomodidad física y agotamiento mental, factores que pueden contribuir a los síntomas de la depresión postparto. Por eso en una madre embarazada siempre hay que estar vigilando el ritmo del sueño, la calidad del sueño, porque se pueden producir alteraciones de sueño inicial, por ejemplo, después de quedarse dormida, o tienen niveles de preocupación alto y durante el sueño se activa el sueño REM y puede evocar el inconsciente, esas preocupaciones emocionales y despertar súbitamente a la pareja, perdón, a la madre embarazada, y luego va a tener muchas dificultades de conciliar el sueño. Por lo tanto, cuando el sueño no es complaciente, al siguiente día va a haber deterioro cognitivo. Es decir, la persona va a tener déficit de atención, de concentración, problemas de memoria y agotamiento mental, lo cual va a generar una despreocupación en el cuidado personal que obviamente va a afectar hacia el niño. También el día de ayer yo expliqué claramente cómo hay una conexión directa a través del cordón umbilical que en psicología se denomina comunicación de cuarto nivel, o en otras fuentes teóricas se le conoce como comunicación telepática. Es decir, el niño respira a través de la madre, el niño se alimenta a través de la madre por medio del cordón umbilical, pero también el niño recibe o se impregna de las emociones que tiene la madre durante ese periodo del embarazo. Por lo tanto, el niño va a impregnar, va a guardar como un engrama mental muy profundo a nivel del inconsciente este tipo de información, este tipo de emociones. El niño cuando nace pues no tiene todavía el lenguaje, no puede expresar, tampoco lo puede expresar en la vida adulta, pero sí lo va a sentir, como el caso que les dije de los chicos emo que, que sufren estados de depresión y que se hacen cutting, por ejemplo, en los brazos. Son personas que pueden liberar sus emociones, que no pueden hablar, que no pueden sacar del sistema límbico la emoción y convertirlo en lenguaje a nivel de neocórtex para exteriorizarlo y con eso lograr un insight, lograr una catarsis de la problemática, sino que no tiene expresión emocional porque son guardadas en el inconsciente en época que no hubo lenguaje y solo lo sienten. Y cuando lo sienten, la única forma de evacuar ese estado emocional es a través del cutting. Es decir, se cortan las manos
y el corte les alivia de alguna manera la emoción. También hay parejas que también se cortan para poder comprender en su dolor a la otra persona que está sufriendo el cutting. Entonces es fundamental el poder entender estos elementos. Bien, continuemos. La depresión postparto es un trastorno caracterizado por un ánimo deprimido, es decir, la persona deja de tener ese ritmo de actividad cotidiana, el estado de ánimo decae totalmente, interés por hacer las cosas que cotidianamente lo hacía, pierde interés por ella mismo. Este estado se denomina anedonia, que debe durar la mayor parte del día durante varios días, prácticamente deben ser todos los días durante al menos 2 semanas a 4 semanas. También presenta angustia significativa, una extrema preocupación, una angustia palpitante que no sabe qué va a suceder, se encuentra con temor, pierde el cuidado de sí misma y por ende pierde la afectividad y el cuidado por el niño que está desarrollándose dentro del vientre materno. Y esto obviamente genera alteración del funcionamiento personal. Se considera que la depresión postparto es cualquier enfermedad depresiva no psicótica que ocurre en la madre durante el primer año después del nacimiento, esto a criterio de Arranz. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión postparto? Algunos de los síntomas más comunes que se puede experimentar incluyen los siguientes. Por ejemplo, sentirse triste, desesperanzada, vacía o abrumada. La persona llora con frecuencia, muy sensible ante cualquier situación de la vida cotidiana. La persona tiene llanto fácil, muy sensible a las críticas, a los halagos, al estado que está viviendo la madre gestante. Y no hay ningún motivo aparente, o simplemente está sola, está pensativa y de pronto se sensibiliza y empieza a llorar sin ningún motivo aparente. También preocuparse o sentirse excesivamente ansiosa, extremadamente preocupada por lo que va a suceder en el embarazo. Es decir, de preocuparse por el estado actual de gestación y empieza a preocuparse por lo que va a suceder durante el parto, por lo que va a suceder con el bebé, por lo que va a suceder con la vida de ella. Entonces deja de vivir el momento y empieza a vivir un futuro con mucha preocupación. Otro síntoma que podemos detectar es malhumorada. Es una persona que pierde el control de los impulsos, se irrita fácilmente, se siente muy inquieta y cambia el estado de ánimo. La otra sintomatología es que, como ya hablé, la alteración del sueño, pueden dormir en exceso o no pueden dormir. Incluso cuando el bebé duerme, no, tampoco ellas pueden descansar. Tienen problemas para concentrarse, para recordar detalles y para tomar decisiones. Y obviamente se sienten con mucho enojo o sienten furia. Como ya les explicaba, también pierden el interés en las actividades cotidianas que normalmente les resultan agradables, digamos, algunos quehaceres domésticos, algunas actividades laborales o actividades personales que las personas realizaban cotidianamente y pierden totalmente interés en hacer esas actividades, también porque ya tienen baja energía, es decir, no tienen la energía suficiente para poder movilizarse. También pueden presentar dolores y molestias físicas, como dolores de cabeza frecuente, problemas estomacales y dolor muscular. Hay alteración de la alimentación. Cuando hay extrema ansiedad, cuando hay exceso de preocupación, van a comer demasiado. Y cuando impera más el nivel de depresión, en cambio, van a comer muy poco. Y obviamente empiezan a aislarse de los amigos y de los familiares. No quieren que les visite y cada visita de un familiar, sea por parte de la pareja o de parte de ellos mismos, lo ven como que irrumpen su vida cotidiana, no sienten el agrado de la presencia de los familiares y empiezan a indicar a la pareja que
por favor les dejen sola que no desea tener visitas. Tienen problemas para crear un vínculo emocional con su bebé. Es decir, desde que están en el embarazo ya no tienen esa comunicación. Tampoco se desarrolla la condición de apego que ya les expliqué el día de ayer después del nacimiento y con ello tienen dificultades para establecer este vínculo emocional con el bebé que posteriormente el bebé deberá expresar este vínculo emocional. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, la madre mira al niño y le sonríe y el niño por lo tanto aprende a sonreír. Eso se llama resonancia afectiva. Y el niño cuando ya vaya a la edad escolar, cuando sea adolescente y luego adulto, va a mirar a otro sujeto y va a sonreír y va a poder expresarse emocionalmente. Se ha visto casos con madres depresivas de vínculo afectivo y la sintomatología presente en los hijos ya adultos se denomina alexitimia. La alexitimia es la falta de expresión emocional. Es la dificultad para entender mis propias emociones, entender las emociones del otro y poder interrelacionarnos adecuadamente. Esto se ve, por ejemplo, en personas maltratadoras en la vida adulta que no entienden las emociones de la otra persona y además le ven como objeto para que satisfaga sus propias necesidades. Y cuando esta persona no puede satisfacer las necesidades del otro, se frustra y termina en violencia. Dudan constantemente de su capacidad de cuidar al bebé y obviamente pensarse en hacerse daño a sí mismo o también hay pensamientos autolíticos o el deseo de no continuar con vida. Estos son algunos de los síntomas más comunes que puede experimentar una madre que sufre depresión postparto. Fundamentales que también vamos a abordar es cómo puede una mujer darse cuenta que padece de depresión postparto. Es bastante difícil que una madre pueda tomar en cuenta que está sufriendo depresión postparto, porque obviamente no tiene el conocimiento teórico sobre lo que es una depresión. Pero sin embargo, sí, el proveedor médico, en este caso el médico, la enfermera, la obstetriz, quien está a cargo de la persona, puede empezar a detectar las sintomatologías que ya enumeré en la lámina anterior y ya puede ir estableciendo una hipótesis y luego pues a través de los exámenes complementarios, a través del análisis clínico, entrevista médica podría determinar si es una depresión postparto. Bien, los síntomas pueden variar ampliamente de una mujer a otra, es decir, toda la sintomatología que presenté en la lámina anterior no van a tener todas las personas, pero al menos debe tener 4 ítems durante la mayor parte del día y al menos o por lo menos entre 2 a 4 semanas para poder ser diagnosticada con depresión postparto. Las mujeres van a presentar un gran abanico de sintomatología de todos los ítems que yo les enumeré en la lámina anterior. Una mujer que padece de estos síntomas debe consultar inmediatamente con un proveedor de atención médica, que es un elemento fundamental para tener una detección temprana y poder trabajar adecuadamente con este tipo de pacientes. Otra pregunta que constantemente se hace es ¿en qué se diferencia la depresión postparto de la tristeza postparto, es decir, del baby blues? La tristeza postparto o el baby blues es un término que se utiliza para describir los sentimientos de preocupación, tristeza y fatiga que muchas mujeres experimentan después de tener a un bebé. Los bebés requieren mucho cuidado, de modo que es normal que las madres se preocupen o se sientan cansadas de proporcionar este cuidado. Es un agotamiento físico y mental que sufren las madres durante el embarazo, durante el parto. La tristeza posparto, que afecta hasta un 80% de las madres, incluye sentimientos leves, esta es la condición importante, sentimientos leves que duran 1
o 2 semanas y desaparecen por sí solas. A diferencia que la depresión posparto queda ya estatuida a partir de la segunda semana. En el caso de la depresión posparto, los sentimientos de tristeza y ansiedad pueden ser extremos e incluso pueden afectar la capacidad de una mujer de cuidarse a sí misma o a su familia. Debido a la gravedad de los síntomas, por lo general, se requiere de tratamiento. La depresión posparto, que ocurre en casi el 15% de los partos, puede comenzar un poco antes o en cualquier momento después de que nazca el bebé, pero generalmente comienza entre una semana y un mes después del nacimiento. Y recuerden al menos 4 criterios de los ítems que enumeré que perduren la mayor parte del día y al menos durante 2 a 4 semanas después del nacimiento del bebé. Otro ítem que es importante tomarlo en consideración, otra pregunta a resolver, ¿son algunas mujeres más propensas a padecer depresión posparto? Bueno, algunas mujeres están expuestas a mayor riesgo de padecer depresión posparto. ¿Cuáles? Aquellas madres que vivieron durante su embarazo todos los elementos iatrogénicos que expliqué en la noche de ayer, o aquellas madres que no tuvieron un vínculo adecuado, un vínculo afectivo adecuado durante los 3 primeros meses y los 3 primeros años de edad. Es decir, aquellas madres que vienen ya con carencias afectivas profundas desde el vientre materno y desde el vínculo afectivo en los 3 primeros años de edad, que se da este vínculo estrecho emocional, esta resonancia afectiva entre la madre y el niño. También se da la depresión por factores asociados a enfermedades crónicas, enfermedades agudas, que obviamente también presenten una sintomatología asociada de depresión en las mujeres. En este caso serán depresiones secundarias. Entonces es importante tomar en cuenta algunos de los siguientes ítems. Los síntomas de la depresión durante o después de un embarazo anterior es otro también factor desencadenante. Es decir, si una madre en un embarazo anterior ya sufrió de depresión, es probable que otro factor desencadenante active también la depresión en la segunda instancia de llegada del bebé. Antecedentes de depresión o trastorno bipolar en otra etapa de su vida. Es lo que expliqué hace un momento, que hay que hacer un buen diagnóstico de la depresión, no concentrarse solamente en la sintomatología presente en ese momento de luego del parto, si es que es un estado depresivo. También hay que revisar la historia de vida de los aspectos, de los trastornos del humor que puede haber tenido la paciente en el transcurso de su vida, para ver si que tuvo antes un trastorno bipolar. Si antes tuvo un estado de euforia, es probable que en un nuevo nacimiento caiga en el otro lado bipolar, es decir, en el lado depresivo. Otro elemento que puede ser propenso es el hecho de que un miembro de su familia que padeció depresión u otras enfermedades mentales. Es importante el diagnóstico, la revisión previa de antecedentes de enfermedades mentales de familiares que tengan vínculos afectivos muy estrechos. El cuarto elemento, es una situación estresante durante el embarazo. Esto es muy importante porque va a depender de la capacidad de resiliencia que la paciente tenga o que la madre tenga en el transcurso de su vida. ¿A qué me refiero con la capacidad de resiliencia? La resiliencia es esas herramientas que tenemos para afrontar las dificultades en la vida y poder solucionarlos. Es decir, si venimos de padres que en la vida tuvieron dificultades, saben enfrentar los problemas y los resuelven, los niños que aprenden que en la vida hay problemas que se puede resolver y por lo tanto tienen una gran capacidad de resiliencia.
Una recomendación aquí es a ustedes como padres, siempre hay que dar esas herramientas a los hijos para que aprendan a solucionar los conflictos en la vida y no terminen frustrados ante ellos. Entonces, cada vez que tengan un conflicto, saben cómo solucionarlo y este es un factor de resiliencia muy importante. Por lo tanto, madres que vengan de hogares disfuncionales, de hogares con mucha violencia, de hogares con maltrato verbal o físico, que estén predispuestos a estos factores estresantes, como se sensibilizan luego del parto, van a ser propensas estos elementos como factores desencadenantes para padecer depresión. Bien, otro elemento fundamental son complicaciones médicas durante el parto, como el parto prematuro o que el bebé nazca con problemas médicos. Bueno, este es un área más de competencia médica, pero sin embargo lo nomino por ser de mucho interés. Sentimientos encontrados sobre el embarazo, si haya sido planificado o no haya sido planificado. Ayer expliqué muy ampliamente esto en el sentido de que el niño debe venir a la vida a través de el amor, o sea, tiene que venir por amor. El niño no tiene que venir porque yo me estoy quedando soltera y la única forma de realizarme en la vida es teniendo un hijo. Entonces el hijo no viene por su sentido propio de vida, sino satisfacer un objetivo, una necesidad personal de la persona, en este caso de la madre que se queda embarazada. Otro elemento importante es la condición de arrojo, la condición de aborto, cuando el niño no es aceptado. Es un sentimiento muy profundo que queda instaurado. Supongamos que sea niña la que está gestándose dentro del vientre materno, ya viene con esa carencia afectiva muy profunda y cuando sea madre va a sentir nuevamente ese vacío, se resignifica esa falta de aceptación porque ella vivió ese estado emocional cuando fue niña tierna y obviamente se resignifica y puede desencadenar una depresión. Estos son aspectos a nivel inconsciente que se reactivan cuando la persona es adulta y resignifican aquellas emociones. Les recuerdo que cuando se es tierno no se tiene todavía el lenguaje, por lo tanto no se puede expresar lo que se vivió, pero sí se puede sentir lo que se vivió en el vínculo estrecho con la madre. Otro elemento desencadenante son la falta de apoyo emocional de su esposo, de parejas, amigo o familia. Esto sucede muchas veces en jóvenes adolescentes que se quedan embarazados porque no han tenido un vínculo formal, no han tenido una aceptación por parte del vínculo de la pareja y obviamente entran en crisis y les genera ansiedad, preocupación, no saben qué hacer con la situación del embarazo y este es otro factor desencadenante. Y el otro factor que yo tomé mucho énfasis el día de ayer es la iatrogenia dentro del vientre materno, que son los problemas de abuso del alcohol o el abuso de drogas, que alteran las estructuras cerebrales y también la actividad motora ya cuando los niños nacen. Entonces aquí tenemos algunos elementos. Por lo tanto, la depresión postparto puede afectar a cualquier mujer, independientemente de su edad, de su raza, de su origen étnico o situación económica. Pero obviamente hay sectores más vulnerables en este tipo de afectación, que son aquellas personas que vienen de hogares disfuncionales, de hogares pobres, con baja alimentación, de hogares que han sufrido violencia, que han sufrido maltrato. Veamos algunos elementos de la sobreactualización en depresión postparto, que es un desafío permanente por optimizar su detección y abordaje. Voy a tomar referencia de algunos estudios de Constanza Mendoza y Sandra Saldivia del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción de Chile. Veamos aquí algunos elementos. La depresión postparto es la complicación psiquiátrica más frecuente del postnatal
y dadas sus potenciales repercusiones en el bienestar de la madre y del bebé, su correcto abordaje debe constituir una prioridad de salud pública. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su 5ª edición incluyó como novedad frente a la versión anterior el trastorno depresivo mayor de inicio en el periparto, considerando su desarrollo durante el embarazo o en las primeras 4 semanas después del parto. A ver si nuestro compañero me viene y nos ayuda para cambiar las diapositivas, por favor, porque tenemos que continuar con las presentaciones. Les pido un segundito, por favor, hasta que me carguen las otras diapositivas. Ya está prendido. Muy bien, si tenemos paciencia un minutito hasta que se carguen las diapositivas. Bueno, aquí tenemos otras estadísticas. La prevalencia mundial de la depresión postparto a lo largo de la vida fluctúa entre un 10 y un 20%. En madres adolescentes, el 26%, y en los niveles socioeconómicos más bajos, un 38.2%, es lo que ya había mencionado anteriormente, que en madres adolescentes y madres de diferentes edades de niveles socioeconómicos más bajos es donde mayor incidencia hay de depresión postparto. Un estudio antropológico publicado a fines de la década del 80 al 89 sugirió que la depresión postparto era prácticamente inexistente en China, en un estudio comparativo con otra cultura, debido a una mayor atención dirigida a la mujer y a las adecuadas redes de apoyo familiar. Estudios posteriores con instrumentos de autorreporte han arrojado resultados diversos en diferentes países. Por eso se recomienda como aspecto importante en promoción de la salud que durante el embarazo no solamente se debe hacer una revisión médica, sino que también debe haber lo que se denomina la psicología y la psiquiatría de enlace, es decir, una evaluación de los aspectos emocionales de la historia de vida de la paciente para no encontrarnos con este tipo de sintomatología. Estudios en Chile de Alvarado y Colts en 1992 reportaron una incidencia de 8.8% y una prevalencia del 20.5%. Y Jadresic y Colts en 1992 del 9.2% y del 10.2% respectivamente. También observaron una relación inversa entre la prevalencia y el nivel socioeconómico alcanzado. 41.3% en el bajo, 33.5% de nivel económico medio y 27.7% en el nivel alto. Por lo tanto, como podemos ver aquí, la incidencia en las personas de nivel socioeconómico más bajo es donde mayor implicancia tiene este tipo de sintomatología. ¿Cuál es el riesgo? La mayoría de las mujeres afectadas pueden tener síntomas durante 6 meses y 25% de ellas por un año, si no reciben tratamiento. Esto es importantísimo. O una depresión postparto maltratada va a lo largo del tiempo a cronificarse. Cualquier factor desencadenante, por muy pequeño que sea, va a causar redicidia y va a tener efectos mucho más graves, depresivos, en la persona que no ha sido tratada adecuadamente, sea por
depresión bipolar, o sea, por una depresión unipolar. El riesgo de recurrencia de la depresión posparto también se aproxima a un 25% y aumenta la probabilidad de depresión no ligada al posparto, especialmente cuando existen antecedentes personales de este tipo. Aspectos clínicos y de diagnóstico. Aproximadamente 60 a 85% de mujeres pueden presentar algunos síntomas de apariencia depresiva en los primeros días del posparto. Recuerdan de aquella toda cantidad de ítems, al menos 4 que estén presentes, ya podemos estar estableciendo hipotéticamente la presencia de una depresión. Generalmente estos son leves y se resuelven pronto, lo que se conoce como postpartum blues o disforia postparto, que ya lo explicamos anteriormente. En contrario, la depresión postparto consta de la sintomatología propia de cualquier episodio depresivo mayor y puede acompañarse de ideas obsesivas respecto al bienestar del recién nacido. Puede presentar ansiedad, pobre percepción del rol materno y mayores alteraciones motoras o cognitivas en comparación con las depresiones no ligadas al posparto. Alta probabilidad de subdiagnóstico. Un tema relevante respecto al pronóstico de la depresión posparto es la alta probabilidad de su subdiagnóstico, que puede vincularse con 3 aspectos fundamentales. Una mayor atención al bienestar del bebé en este periodo, es decir, un cuidado adecuado del bebé. Se trabaja mucho con estimulación auditiva, por ejemplo, a través de música. Se puede tener música de Chopin, música de Beethoven. El hablar, cuando la madre está sufriendo estados depresivos, es el padre quien tiene que tomar el rol afectivo, la parte sensible, y hablar al niño mientras está en el vientre materno o luego ya después del nacimiento. Número 2, para la mujer es difícil asumir y priorizar su condición emocional. Y también otro elemento fundamental es el estigma y la vergüenza que sufren las madres por no poder cuidarse a sí mismo y obviamente por el descuido que va a sufrir el niño. ¿Cómo se trata la depresión posparto? Existen tratamientos eficaces para la depresión posparto. Un proveedor de atención médica puede ayudar a elegir el mejor tratamiento, que puede incluir algunos de los siguientes ítems. Primero, consejería de diálogo, es decir, este tratamiento consiste en hablar de manera individual con un profesional de la salud mental, un consejero, un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, una trabajadora social. Es decir, aquí se debe trabajar con psiquiatría y con psicología de enlace. La terapia cognitiva conductual es una de las terapéuticas más adecuadas durante el embarazo y durante los 3 primeros meses después del nacimiento. ¿Por qué no mucho la psicología profunda? La psicología profunda o el psicoanálisis trata de temas muy profundos, como expliqué hace un momento, por ejemplo, la falta de aceptación de la madre en el vientre materno. Y si abordamos desde la psicología profunda una madre, vamos a provocar la resignificación de esas emociones y va a ser mayor crisis. Por lo tanto, hay que centrarse en la sintomatología en el aquí y en el ahora. Es decir, la conducta, los comportamientos, los estados emocionales que esté atravesando la paciente en este momento. Pero sin embargo, después ya de los 3 años que haya pasado el niño, lo más recomendable es una terapia de vida. Y ahí se debe trabajar con psicología profunda. ¿Para qué? Para llenar esos vacíos, esas carencias, esos huecos profundos, afectivos, emocionales, de la cual padece o conlleva en su historia de vida la paciente. También es muy importante la terapia interpersonal, vincular a la pareja, vincular al sistema familiar de apoyo, para que las personas le ayuden a comprender y a lidiar en las relaciones interpersonales. Tenemos algunos instrumentos que podemos utilizar
también como cribaje para poder detectar en los pacientes. Entre ellos tenemos la escala de depresión posparto de Edinburgh, que se le pide a la madre que escoja las respuestas que más se asemeje a la manera en que se sintió durante los 7 días anteriores y tiene que responder a preguntas muy simples. Se debe tener mucho cuidado y evitar la posibilidad de que la madre hable sobre sus respuestas con otras personas. Veamos cuáles son estos tipos de este cuestionario. Aquí tenemos el cuestionario. Son 10 preguntas básicas muy fáciles de aplicar. La primera, por ejemplo, dice, he sido capaz de reír y ver el lado bueno de las cosas. Y aquí hay varias alteraciones de respuesta, como por ejemplo, tanto como siempre, no tanto, ahora, mucho menos, no he podido, que obviamente luego deberán ser interpretadas para poder establecer un puntaje o un criterio que nos ayude al diagnóstico de la depresión. La segunda pregunta, por ejemplo, dice, he mirado el futuro con placer, que habla más del aspecto emocional que la persona está teniendo en ese momento. Me he culpado sin necesidad cuando las cosas no me salían bien. La cuarta pregunta, he estado ansiosa y preocupada sin motivos. La sexta pregunta, las cosas me oprimen o me agobian, etcétera. Entonces aquí tenemos el cuestionario sobre depresión postnatal de Edinburgh, que es uno de los instrumentos mucho más utilizados. Veamos algunos factores causales para ya ir tratando de concluir. Antecedentes personales de depresión, por ejemplo, en Chile se evaluaron a 106 mujeres a los 6 meses de su posparto, encontrando que el 71.42% y con este predictor desarrollaron depresión posparto posteriormente. Sintomatología depresiva o ansiosa durante el embarazo, pobre apoyo social y familiar y eventos perturbadores que las personas no tengan capacidad de resiliencia. Los factores de riesgo moderados son estrés cotidiano, problemas de pareja, estrés en el cuidado del bebé, temperamento, conducta del bebé, bajo autoestima o disforia postparto. Por su parte, los predictores con una menor asociación son ausencia de la pareja, dificultades socioeconómicas, complicaciones obstétricas y embarazo no deseado o planeado. ¿Qué puede suceder si no se trata la depresión postparto? Sin tratamiento, la depresión postparto puede durar meses o años. Además de afectar la salud de la madre, puede interferir en su capacidad de relacionarse con y de cuidar a su bebé y puede hacer que éste tenga problemas para dormir y alimentarse, además de conducta a medida que crece. ¿Cómo puede ayudar la familia y los amigos? Es probable que los familiares y los amigos sean los primeros en reconocer los síntomas de la depresión postparto en una mujer que acaba de dar luz. Pueden alentarla a que hable con su médico, ofrecerle mayor apoyo emocional y ayudarle con las tareas diarias como cuidar al bebé y cuidar al hogar. Por lo tanto, estos son aspectos fundamentales referentes a la depresión postparto. Hemos concluido con la segunda parte de esta ponencia y con mucho gusto, si hay preguntas que los profesionales tengan que realizar, podemos responder a ellas.
Bien, no hemos tenido preguntas, entonces vamos a concluir. Saquemos algunas conclusiones relevantes. La intervención precoz, cuando existen síntomas de depresión posparto, tienen efectos positivos, tanto en la madre como en el hijo. A pesar de que se han podido ver que en el diagnóstico de este tipo de depresión muchas veces no se llega a realizar debido a que se confunde con el postpartum blues o simplemente se atribuye a los cambios hormonales y ajustes sociales y psicológicos de la madre. Es importante conocer los síntomas y factores de riesgo para realizar un diagnóstico en los casos que sea necesario. La psicoterapia es fundamental en sus distintas modalidades. Recalco, la conclusión es actuar cuando se tiene ya algunos predictores de depresión, actuar con psiquiatría de enlace o con psicología de enlace para poder abordar tempranamente este tipo de problemática. Segunda conclusión, es ampliamente conocido que las mujeres presentan una mayor prevalencia de trastornos depresivos y que el riesgo de desarrollarlos puede aumentar en ciertos momentos de su vida. El posparto representa un periodo de mayor susceptibilidad en vista de las fluctuaciones del eje hormonal, las demandas propias del cuidado del recién nacido y las alteraciones de variables psicosociales. Por lo tanto, el abordaje apropiado de la depresión posparto exige un mayor reconocimiento de los aspectos psicológicos en toda gestante durante sus controles prenatales, pues como ya se ha expuesto, la depresión antenatal y el historial depresivo son predictores fuertemente asociados con su ocurrencia. Estimados profesionales, recuerden que estamos trabajando con seres humanos, no con objetos o con cosas. Por lo tanto, cada ser humano detrás de sí tiene una historia de vida que contar y lo que hagamos o lo que dejemos de hacer va a tener una repercusión en la estructura psíquica de ese niño a posteriori, en los aspectos emocionales. Por lo tanto, es vital tomar en consideración todos estos elementos afectivos emocionales para proveer de una calidad de vida adecuada a ese recién nacido. Esto ha sido todo por el día de hoy. Ha sido un grato placer el haber compartido con todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches.